Hola, muy buenas tardes al público que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias también al público que nos acompaña en nuestra página de Facebook. Esta transmisión se inserta dentro del marco de la novena Semana Binacional de Educación, un esfuerzo que el Instituto de las Mexicanas y los Mexicanos en el Exterior lleva a cabo cada año para fomentar diversos temas en el ámbito educativo dentro de nuestra estrategia de la ventanilla de orientación educativa. El día de hoy nos acompaña la doctora Catalina Stern, así como la doctora Alba Nora Martínez. Les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy y estaremos hablando sobre el Club de Lecturas de Tucson, así como el fomento de la lectura para las personas que de pronto están ahí interesadas y que no saben cómo de pronto seguir incentivando la lectura, ya sean sus hijos, en personas pequeñas o incluso ustedes mismos, pues que sepan que hay espacios comunitarios en donde les podemos dar alguna recomendación o recursos comunitarios en las cuales pues se pueden ir aproximando para fomentar la lectura en todas las edades. Les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy y pues a nombre del cónsul titular Fernando Sánchez Roldán, así como del cónsul adscrito Lee Wong Medina y del Instituto de las Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, les doy la más cordial bienvenida. Aprovechen, estamos en una transmisión que se está retransmitiendo también en la página de la UNAM Tucson. Si tienen alguna pregunta o comentario, déjenlo en la caja de comentarios para que podamos responderlas de manera oportuna. Si no lo están viendo también de manera instantánea, en otro momento, pues igual déjenos sus preguntas, comentarios en la caja de comentarios y estaremos respondiendo de manera oportuna igualmente a las observaciones y preguntas que ustedes nos hagan. Pues bueno, sin más, Alba, antes de cederte la palabra, pues quiero yo pues también compartirle al público, en caso de que no conozcan el Club de Lecturas, pues es una iniciativa que ya se ha llevado a cabo en el consulado de manera pues, pues periódica, ya lleva un par de años que se ha implementado y hemos traído a autoras, a autores mexicanos de tal manera que puedan presentar aquí su obra literaria, que podamos hacer una divulgación de lo que se está haciendo y que pues también les podamos dar un espacio para justo abrir la conversación en ciertos temas que pueden ser de interés comunitario. Entonces, doctora Albanora, si le gustaría darnos un poco más de información sobre este club de lecturas, creo que el público lo va a aprovechar. Bueno, agradezco la invitación a hablar del Club de Lecturas y del fomento a la lectura. Esta presentación, yo pienso que muy merecidamente está dedicada al doctor Alberto Guerrero, que aquí nos acompaña entre el público. Él ha sido pionero del bilingüismo en esta ciudad y ha influido en otras ciudades de los Estados Unidos en la conservación del español, y por eso es que es un honor tenerlo aquí entre el público presente. Bueno, pues el Club de Lecturas tiene 4 años funcionando y empezó como una iniciativa del cónsul D- Daniel Benítez. Él me invitó para hacer un club de lectura y él me dijo, pues queremos hacer un club de lectura virtual. Yo lo encontré un poco difícil que virtualmente pudiéramos juntar lectores. Entonces nos volvimos a juntar y decidimos, bueno, primero les propuse que no fuera club de lectura, sino de lecturas para poder incluir arte, poder incluir otros tópicos y no solamente libros, autores que presenten su obra, críticos. Y bueno, el cónsul Lee Medina Wong también ha sido un entusiasta en seguir adelante este proyecto. El cónsul Daniel Benítez ya no está en Tucson, ahora está en New Jersey. Y entonces quien ha adelantado este proyecto de Club de Lecturas ha sido con mucho entusiasmo el cónsul Lee Medina Wong. Bueno, también el cónsul general, él también es muy entusiasta a promover la cultura. Y bueno, ¿cuál es el propósito del Club de Lecturas? Promover la cultura mexicana en los Estados Unidos, promover nuestro idioma y a los autores que escriben en español. Puede ser de todas partes, hombres, mujeres,
hemos presentado muy distinguidos críticos literarios como la doctora Gloria Prado. Ella fue quien abrió las sesiones. Ella, a cargo de ella estuvo la primera sesión. Y hemos tenido otros distinguidos autores, tanto de literatura infantil como de literatura para adultos. Entre ellos voy a mencionar solamente algunos, como Gabriela Riveros o como María de Alba. Pero entre los infantiles presentamos a un autor que ha ganado muchísimos premios y su nombre es Emilio Lome. También presentamos un fondo editorial de la Universidad de Chihuahua, que es un fondo muy importante para la literatura infantil. Bueno, entre todos ellos, ¿cuál es el propósito? Pues fomentar, además de promover la literatura escrita en español, también es promover el lenguaje, ya sea en todos los tipos de español, porque pues hay muchísimos tipos de español. La lengua española, el habla española, los idiolectos españoles, todo la mezcla del inglés con el español, todo eso es muy importante. También pensando en eso, también hemos tenido presentación de autores locales y solamente voy a mencionar a la doctora Lidia Otero. Ella es local, ella vive en Tucson y ha investigado acerca de la historia de Tucson. Ella es historiadora. Y entonces, vean, no solamente tenemos literatura, también tuvimos a Brian Hibbs hablándonos sobre el, desde el punto de vista escolar y académico, cómo se promueve el español en la academia y en la escuela. Él dio una conferencia. Entonces, por eso es club de lecturas, porque podemos tener música, arte y literatura. Bueno, al final lo que queremos es promover la lectura también. ¿Cómo se promueve la lectura? Bueno, soy una ferviente yo creo en que el lector, la formación de lectores empieza en la cuna cuando la madre le canta al niño, cuando la madre le lee al niño. Bueno, ahora ha habido descubrimientos científicos, estudios científicos en donde dicen que el niño escucha desde que está en el seno materno. Y bueno, es mejor, hay que empezar entonces desde antes de nacer, después en la cuna y luego a los 2 años hay que leerle al niño con, mostrándole las palabras que se están leyendo y el niño no sabe uno en qué momento empiezan a leer. Yo creo que la edad ideal para que un niño empiece a leer son los 2 años. Yo lo he visto, lo he comprobado y los niños pueden leer muy tempranamente. También, bueno, pueden aprender matemáticas muy tempranamente. Y porque de los 2 a los 5 años, muchas veces el niño no está escolarizado y es un tiempo que se pierde si no se le lee, si no se lee. También a los niños hay que regalarles no solamente juguetes, hay que regalarles libros. Los libros son los mejores juguetes, el mejor regalo para un niño, porque un libro tiene muchas interpretaciones. Un libro lo pueden leer y volver a leer. Entonces, no nada más darles juguetes. Muchas veces yo he visto que a los niños les regalan juguetes y terminan jugando con la caja porque juegan un ratito con el juguete y luego, y el libro no, con el libro no sucede eso. Los niños a veces cuando son las ilustraciones en blanco y negro, yo he visto que las colorean. Yo he visto niños que escriben en las páginas en blanco. Entonces, es muy importante la lectura, porque la lectura va a sellar el destino académico de los niños y de todas las personas, porque si vas a vas a llenar una solicitud de trabajo, tienes que leerla y tienes que leerla bien, entender qué es lo que te están preguntando. Entonces, la lectura es muy importante. Bueno, no solamente leer o decodificar significa ser lector. Hay muchísimos lectores adultos que son analfabetas virtuales. ¿Por qué? Porque no leen, no leen nada, solamente leen
pues a lo mejor los anuncios en la calle, saben leer, saben decodificar, pero no saben leer. Entonces, virtualmente son analfabetas y son ágrafos, es decir, no pueden escribir, porque no se puede separar de la lectura hablar, leer y escribir. Es el triángulo de la lectura. Para que un niño se convierta en lector, tiene que hablar, tiene que aprender a hablar. ¿Y cómo puede hablar? Pues a través de las palabras de los libros que uno le lee. Eso aumenta el lenguaje del niño. Y el niño también, hay que preguntarle cuando se le lee a un niño qué se le leyó para que te cuente, para que hable. Y también escribir. Escribir y leer, hablar, escribir y leer son una misma actividad. No son actividades que puedan enseñarse por separado. Entonces, pues, bueno, yo creo que si hay padres o adultos, no padres, maestros, que están atendiendo, viniendo a a nuestro club de lecturas, siguiendo a los autores que presentamos, y creo que es una forma de fomentar la lectura. Y bueno, también por último, no me quiero extender más, yo creo que cuando un niño tiene un libro entre las manos, tiene el mundo entre las manos. Un libro es una ventana al mundo no nada más para los niños, también para los adultos. Cuántas vidas diferentes podemos vivir a través de los libros, cuántas ideas. Además, muchas veces algunos padres me han dicho, ay, estoy preocupado porque el niño lee mucho y pues su papá es científico. Yo creo que puede ser científico, saber ciencia, hacer experimentos, pero para ser inventor, para inventar y adelantar la ciencia, necesitas ser lector. ¿Por qué? Porque lo que te hace la lectura es desarrollarte la imaginación. ¿Cómo vas a ser un inventor? ¿Cómo vas a inventar una teoría? ¿Cómo vas a inventar un artefacto, algo si no tienes imaginación? Entonces, leer, imaginar, si tú quieres que tu hijo sea un gran matemático o un gran inventor, un gran científico, pues la mejor forma de empezar es por la lectura. Entonces, pues bueno, yo soy apasionada de la lectura, pero no me quiero extender más en esto y pues muchas gracias. También quiero dar las gracias al consulado por este interés de promover la lectura y también a la UNAM Tucson, que siempre han sido patrocinadores de este club de lecturas, al igual que Latin American Studies de la Universidad de Arizona. Pues no me queda más por el momento. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Albanora. Le agradecemos mucho por esta información tan relevante sobre la formación del Club de Lecturas y la formación de, pues, nuevos habilidades para pequeñas personas, ¿no? Le cedo la palabra a la doctora Catalina Stern, que también nos estará un poco hablando sobre el fomento a la lectura y de las iniciativas que hay de la UNAM para este tipo. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes, señor cónsul Albanora. Para mí es un honor que me hayan invitado a participar con la doctora Albanora Martínez porque es alguien que yo admiro muchísimo. Es una cantidad de energía que estar junto a ella no puede más que entusiasmar a todas las personas que están con ella. Dirige el club de lectura del que estamos hablando, pero dirige otros clubes de lectura. Y los dirige enseñándole a la gente cómo analizar los textos, cómo verlos, todo lo que uno no piensa cuando está leyendo. Y eso a mí me ha parecido maravilloso. Creo que efectivamente es una promotora de la lectura, de la escritura, y es un honor. Además, ella ha escrito muchos libros para niños y para adultos. Algunos libros son bilingües, otros no. Y hace poco me regaló unos libros para la UNAM y ustedes, no sé si ustedes sepan, pero la UNAM es la encargada de la Biblioteca Nacional de México. Así que ahora tengo el gusto de que sus libros sean parte del acervo de la Biblioteca Nacional. Entonces, ya no les voy a repetir todo lo que ella dijo. Además, para nosotros es un honor que esté aquí el profesor Guerrero. Para mí también, de verdad, es una persona muy admirada por muchísima gente y me incluyo.
A veces no sabemos todo lo que hace un país para promover la lectura. Y yo les voy a platicar algo que muy poca gente sabe. Desde 1995 en México se inventaron las salas de lectura. Este fue un movimiento que inició la Conaculta hace mucho tiempo y la idea era justamente hacer círculos de lectura. Entonces, se pusieron salas de lectura en los parques, en las escuelas, en todos lados, y esta fue idea de varias personas. La que dirigió ese proyecto se llamaba Luz María Chapela y tenía unas ideas muy bonitas. Decía: la lectura como hospitalidad. Hay que entender una sala de lectura como un refugio comunitario de puertas abiertas, con un mediador que es un acompañante que dialoga de igual a igual con los lectores y comparte el gozo estético. Y hay inclusión con metodologías lúdicas pensadas para integrar comunidades de diferentes tipos, contextos vulnerables. La verdad, qué orgullo que esta idea maravillosa sea de México. Este programa continúa y fomenta la creación de clubes de lectura, justamente, que es lo que hace, bueno, Albanora no lo hace por esto, lo hace porque ella es maestra, creo que se le nota, y porque siempre ha fomentado la lectura. Esta idea de clubes de lectura fue retomada por la UNAM en 2014. Y entonces crearon algo que se llama Universo de Letras y salas de lectura para promover la lectura en las escuelas preparatorias. Al mismo tiempo, en 2007, aquí en la Universidad de Arizona, se creó el Centro de la traducción al español, es el Centro de Literacidades y Literaturas Globales Worlds of Words. El eslogan es: abre un libro, abre una mente, cambia el mundo. La literatura ayuda a los niños a elegir cómo vivir en un mundo globalizado. Entonces, World of Words, aquí en la Universidad de Arizona, es la colección más grande de literatura infantil internacional en los Estados Unidos. No les voy a hablar mucho más de ellos porque todo mundo puede ir y aprovechar esta biblioteca. Pero lo que sí les quiero contar que en 2017 se juntaron la UNAM con la Universidad de Arizona y las doctoras Carol Brochin y Kathy Short aquí, y la maestra Nel Pérez y la maestra Imelda Martorell de la UNAM, y han hecho una colaboración increíble al grado de que se hizo una sala de lectura en la Universidad de Arizona. Perdón. Esta sala de lectura también forma mediadores y también va a las comunidades, y a las comunidades que pueden ser escuelas o pueden ser albergues, y hay gente que llega y promueve la lectura ahí, en condiciones a veces muy difíciles, porque a veces pues hay muchos idiomas, en un albergue hablan todos los idiomas, y sin embargo los mediadores tienen la capacidad de leerles y hacerles entender cosas y promover la lectura con estas personas. Entonces la UNAM colabora con esta sala de lecturas, ha mandado muchísimos libros a lo largo de los años y ahora queremos ampliar la colaboración. Esperamos traer para enero del año que viene a un grupo de estudiantes que sigan colaborando con la sala de lecturas. Así que espero que también pueda colaborar con el consulado. Entonces, esa es una de las cosas que seguimos haciendo. También hemos participado en el Festival of Books. Algo que es sorprendente es que el Festival of Books en Tucson es la cuarta feria del libro más importante de Estados Unidos. Sin embargo, hay muy pocos libros en español. Y en Tucson hay muy pocos libros en español. Hay mucha gente que habla español, hay mucha gente que lee español, pero no hay muchos libros que se pueden comprar en Tucson en español. Y entonces es importante uno promover. A veces la gente se sorprende de saber que México y toda Latinoamérica son grandes editores de libros en español porque no llegan aquí. Entonces hemos decidido que una manera importante de participar es promover todos estos libros. La UNAM tiene además una plataforma que se llama Descarga Cultura. Esta plataforma es accesible para cualquier persona que tenga una computadora o un celular y puede abrir descargacultura.unam
y tiene ahí acceso a libros, a música, a conferencias. Puede ser del origen de la vida, puede ser sobre Dostoyevsky, puede ser sobre la música misma. Hay una parte que se llama Voz Viva de México y ahí la idea es que los autores leen sus propias obras. Esta colección empezó hace muchísimos años en discos LP y ahora está todo grabado, así que lo pueden encontrar en la computadora, pueden encontrar a Carlos Fuentes leyendo su obra o a Pablo Neruda o a Rulfo o a Luis Felipe y algunos que son poemas más viejos, pues grandes declamadores que eran famosos. Yo ahora no conozco declamadores actuales, pero cuando yo era joven había declamadores que se dedicaban a eso, a declamar los grandes poemas famosos. Entonces, para todos nosotros, fomentar la lectura, fomentar la escritura y fomentar el abrirse al mundo es sumamente importante. Lo que dijo Albanor es muy importante, darle a un niño, darle a una persona un libro y le abres el universo. Así es que muchas gracias al consulado, muchas gracias Albanora, muchas gracias a los profesores que les han dado tantos libros a los niños. Yo les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, cuando era yo estudiante, participé en hacer libros de ciencias naturales para niños. Y como yo era la más chica del grupo, al final del libro decía, si tienes algún comentario, escribe a esa dirección. Y a la que le tocaba contestar era a mí. Fue algo maravilloso. Había niños que, como era de ciencias naturales y había experimentos que no salían, a veces nos escribían y nos insultaban, lo cual estaba muy bien, porque quería decir que habían tratado de hacerlo. Pero a veces decían cosas como, es que yo en la noche abrazo mi libro y me duermo con él. Yo creo que no pensamos, ¿verdad? No pensamos en lo que puede significar un libro en una casa en la que casi no hay libros y que es un tesoro y los niños saben que es un tesoro. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Catalina. Muchísimas gracias igualmente, doctora Albanora, por también los esfuerzos que se hacen desde el Club de Lecturas para el fomento de la lectura, también sobre los esfuerzos que hace la UNAM en cuanto al fomento de la lectura y la divulgación también de pues conocimiento y pues justo que tengamos pues la Biblioteca Nacional dentro de pues la máxima casa de estudio, que también está disponible para los mexicanos en el exterior, ¿no? Pues bueno, abro un espacio para preguntas, para comentarios. De nueva cuenta, para la gente que nos sigue en nuestro canal de Facebook, los invitamos a dejar pues alguna pregunta, algún comentario que nos quieran hacer. Si no, pues invitaría al público presente en caso de que tengan alguna intervención que realizar. Solo quería felicitarlas por el trabajo que están haciendo. Me estaba acordando, yo creo que sería por allá el 68 más o menos, cuando descubrí yo a doña Carmen Bravo Villasante. Y después la conocí personalmente, igual que a Jaime García Padrino y a muchos otros que eran en efecto gigantes en la literatura infantil. Entonces, yo tenía la ilusión desde antes de ofrecer una clase de literatura infantil en la universidad para nuestros estudiantes bilingües, en la preparación de los profesores que tuvieran materiales que pudieran compartir con sus niños. Hice entonces una encuesta de las universidades aquí en los Estados Unidos preguntando que si ofrecían o que si habían ofrecido en algún tiempo alguna clase de literatura infantil. En Texas me contestaron que hacía años que ocasionalmente ofrecían una clase de literatura infantil es decir, en San Francisco estaba esta Olave, no me acuerdo cómo se llama ahora, estaba Pilar de Olave y una compañera de ellas
que de vez en cuando ofrecían y tenían mucho interés en la literatura infantil, pero era todo. Así es que nosotros empezamos, creo yo, no estoy seguro, más o menos en 1970 empezamos la primera clase de literatura infantil en español. Entonces yo me guié afortunadamente con el libro de doña Carmen Bravo Villasante, porque ella empezaba haciéndose la pregunta, ¿qué serían, qué leerían los niños? Leían cuando eran niños, los niños en la época medieval, pues había tan poquito en aquel tiempo. Entonces ella daba ejemplos de lo que pudieran haber leído las criaturitas aquellas, particularmente mencionaba ella el Conde Lucanor. Y la cosa dice uno, el Conde Lucanor, una obra que se escribió por allá en 1332, no me acuerdo cuándo, pero en efecto, el infante don Juan Manuel había escrito algunas obras que se prestaban para los niños. El traje nuevo del rey, lo que aconteció a doña Truana con no me acuerdo cuántas cosas. La cosa es que era todo un tesoro lo que tenía doña Carmen Bravo Villasante. Después de que me familiaricé yo con lo que tenía doña Carmen Bravo Villasante, pedí y afortunadamente me hicieron caso. Sus colegas mexicanos me enviaron una caja de libros, de textos, y de ahí yo seleccioné ejemplos de lo que se enseñaba de literatura infantil en primer año, segundo año, etcétera. Así es que yo pude tener un caudal, un tesoro de literatura infantil. Iba a decir una cosa, porque algunos han criticado. Dice, oye, estás hablando de literatura infantil nuestra. Y les digo, sí, toda la literatura infantil que se preste para los niños, no importa si es literatura rusa, si es escandinavia, no importa de dónde sea, es de nosotros, porque lo que buscamos nosotros primero es una identidad, quiénes somos nosotros, y a través de esas obras nosotros podíamos identificarnos. Y estoy hablando demasiado, así es que el hecho es que la literatura infantil y juvenil es un tesoro. Y voy a saltar. Cuando empezamos la clase de pueblo de español para los de habla hispana, les pedí que ellos fueran los dueños de esa clase. ¿Qué es lo que desean ustedes de esta clase? ¿Qué es lo que yo les puedo ayudar? Número uno, queremos hablar bien el español. Ya hablan bien el español. Ya lo hablan bien. Lo que queremos nosotros es tener un dominio de un español más universal, donde no nos critiquen, donde podamos nosotros valernos como nos dé la gana, o como decían en español, la real gana, cuando sea necesario. Bueno, querían saber acerca de su cultura, querían saber acerca de su historia, lo que se prestó mucho para meternos en la historia de México. Obviamente había tantas novelas y cuentos de la revolución. Y entonces, porque también teníamos un proyecto de que ellos tenían que regresar a casa, preguntarles a los padres, ¿de dónde vinieron ustedes aquí a Tucson? ¿Qué es lo que los trujo? No, no trujo, no, ¿verdad? ¿Qué los trajo? ¿Qué los trajo aquí a Tucson? ¿Por qué vinieron? ¿Cuándo vinieron? ¿Cuáles eran las circunstancias? Y entonces ellos hablaban acerca de lo que sus padres, sus abuelos decían, por qué habían venido. Yo compartía con ellos el hecho de que mis padres vinieron el 23 cuando se casaron. Mi padre era minero, en Cananea trabajaba él, pero en Cananea se cerraban las minas, y entonces buscando él más estabilidad para nosotros, para cuando tuviera su familia, se vinieron ellos a Estados Unidos. Mi padre nació en Arizpe, mi madre en Bacuachi. La cosa es que buscábamos nosotros una identidad cultural, histórica,
etcétera. Y la novela y los cuentos de la Revolución, pero también había obras teatrales. Las obras teatrales de España, las voy a dejar a un lado, son bellísimas, pero había unas obras que se prestaban mucho. El color de nuestra piel, de Celestino Gorostiza. No sé si se acuerdan ustedes la obra esa que se llama Los Desarraigados, de López, creo se llama, no me acuerdo cómo se llama el autor. De todas maneras, en los, el color de nuestra piel, Celestino Gorostiza decía que México será un país grande cuando le conceda el mismo valor a todos sin importar el color de la piel de uno, porque muchos de nosotros habíamos experimentado, no solo de los gringos, sino que de los mismos nuestros, los más güeritos, como Catalina iba a decir, pero no lo voy a decir. Pero eran güeritos. El hecho es Rodolfo Usigli. Rodolfo Usigli con Corona de Sombra y Corona de Luz. Corona de Sombra tenía que ver con el imperio francés en México y del fondo histórico de lo que sucedió y los resultados que fue de todo eso. En Corona de Sombra tenía que ver con lo que algunos dicen el milagro de la Virgen de Guadalupe, y otros dicen, no fue tanto milagro. El evento de lo que, bueno. Y usted, ahora que usted menciona los desarraigados, ahora que usted menciona los desarraigados, nosotros tuvimos recientemente la presentación del dramaturgo Hugo Salcedo en los clubes de lectura, donde él es el continuador y se inspira en, no recuerdo tampoco el nombre de este autor, en Los Desarraigados, porque escribió una obra para, bueno, ha escrito 2 obras para Teatro Dignidad, una compañía de teatro local. Y él vino a estar junto con con los migrantes para escuchar pues sus opiniones, y ahí se inspiró. Pero todo lo que usted nos dice es muy, muy interesante, mucho, muy interesante. Y para terminar, Sí. voy a decir esto, de que lo que he mencionado, todo lo leíamos oralmente en la clase, porque es muy fácil para el profesor. Y me acuerdo que los mismos estudiantes después comentaban, el profesor tal y cual decía, lean de la página 35 a la página 40, etcétera. Y se está acabando el tiempo, está bien. Nosotros leíamos todo en la clase y lo comentábamos. Necesitamos, Gracias que me ha dejado necesitaríamos unas 3 horas para escuchar todas sus muy interesantes intervenciones, porque realmente usted necesita un foro y venir aquí a platicar con nosotros, de todas estas experiencias que son muy, muy, muy interesantes. ¿Tenemos otras preguntas? ¿No? ¿Está bien? Ah, bueno. Está bien, ¿no? Bueno, muy bien. A ver, aquí tenemos, sí. Bueno, muchas gracias por su intervención, doctor Guerrero, pero necesitamos tenerlo aquí y que nos platique de todo esto tan interesante y tantas experiencias y que ha hecho usted por la comunidad hispana en Tucson. Bien. Bueno, yo soy de más para acá, del 2010, 2011, ¿no? Yo estoy trabajando en una escuela precisamente como Reading Intervention, donde había americanos y había mexicanos. Era tan padre porque los niños pedían los libros que querían leer, pero se formaba un ambiente donde los niños norteamericanos querían saber mucho de la cultura latina. Sí, y cuando tú les explicabas tradiciones como era el Día de Muertos o las piñatas o por qué el papel picado, sí, ellos entendían y se abría como un puente y entendían más la cultura
hispana. Y los niños hispanos se sentían como pavorreales porque estaban entendiendo su cultura. Sí, y de hecho ellos empezaban a platicar y decían, es que mi mamá en mi casa se comen los tamales porque los tamales los hace mi abuela, y empezaban a tender puentes culturales, y a mí me daba mucho gusto porque decían, bueno, qué suave que los niños estén hablando en eh, eh, de raíces de su cultura. De hecho, los niños mexicanos empezaban a hablar más español conmigo y volteaban con los niñitos americanos y les empezaban a decir, es que así se dice en español esto, es que así se dice en español. Y los niñitos americanos empezaban a hablar más español. Tan es así que me pidieron que hablar español con ellos y que se les empezara a introducir el español. Cuando estaba estudiando la carrera, llevé una materia que se llamaba estructura de la lengua. Entonces empezábamos a hablar, a hablar el español haciendo la estructura de la lengua. Entonces los niños americanos empezaban a hablar y a leer el español viendo figuras y decían, es que, ¿qué dicen? A ver, dime tú qué dicen. Y empezaban a conceptualizar viendo dibujos, y los niños sentían que estaban hablando español, no sabían lo que estaba, no comprendían, pero empezaban a hablar español y se sentían ellos muy latinos, y los niños mexicanos se sentían muy identificados porque los niños americanos ya estaban leyendo español. Sí, entonces se formaba un ambiente muy suave, y cuando íbamos a cantar, los niños americanos decían que sea en español, porque se sentían ellos muy latinos, y los niños latinos se sentían muy integrados a la cultura, ¿sí? Y todo esto fue por la lectura. Muy reconocidos, muy integrados, y era por la cultura, ¿no? Desgraciadamente la escuela se cerró, pero era un ambiente muy suave, ¿no? Y los niños hablaban, empezaban a Muy hablar. importante. Y también eso toca un tema de que aún los estudiantes hispanos que aprenden el español por herencia, llegan a la Universidad de Arizona, nunca han recibido instrucción, escolarización en español, pero hablan español por la herencia. Y entonces te dice, y mucha gente, incluso adultos, me han dicho, es que yo no sé leer en español. Entonces yo les digo, pero a leer se aprende una sola vez, nada más, una vez. Así si vas a aprender a leer chino, ya sabes cómo. Entonces, eso también hay que hacer mucho hincapié en los Estados Unidos. Creo que esa experiencia que nos cuentas es muy buena, porque hay que quitarles la idea a todos los hispanos que aprenden español por herencia, de que nada más pueden leer en inglés porque aprendieron a leer en inglés. Pues muchísimas gracias por también los comentarios que nos hace el público. Para ir cerrando esta transmisión, pues me gustaría también hacer pues una pregunta a ambas. Empezaría contigo, doctora Alba, pues Claro. Albanora. Am, el Club de Lecturas es sabido que pues incorpora distintos géneros literarios, que no se cierra exclusivamente a uno en particular. Y pues realmente nuestro espacio que se ha construido de manera comunitaria, pues tiene las puertas abiertas para cualquier persona que esté interesada justo en pues participar en este espacio tan importante, ¿no? No sé si nos podría comentar brevemente justo cuáles han sido los géneros literarios que han pasado pues por el Club de Lecturas, para que a lo mejor si alguien de pronto ahí nos está viendo y dice, es que yo he escrito sobre esto, pero pues no me siento tan seguro que sea algo que se incorpore al Club de Lecturas, que sepa que sí, ¿no? Que sí es Sí, parte de. tú dices, quiero entender tu pregunta, que si hay alguien que escribe que puede presentar aquí. Ah, pues sí, claro, bienvenidos, bienvenidos todas las personas que escriben para presentar aquí. Hemos presentado novelas, hemos presentado crítica literaria, hemos presentado estudios, investigaciones sobre la lengua. El doctor Guerrero estuvo aquí presentando, hablando acerca del bilingüismo. Hemos presentado literatura infantil y juvenil. Y es muy importante decir que la literatura, antes decían que la literatura infantil y juvenil era una literatura de segunda clase, pero eso no es cierto. La literatura infantil y juvenil también es una literatura con L mayúscula. También
la poesía para niños es muy importante y es muy importante, es muy interesante leerles a los niños poesía, porque ver cómo son capaces de la conceptualización de un poema es a mí me emociona muchísimo. Y la literatura infantil pasa por el rigor de la literatura de adultos. Entonces, bueno, sí, los invito, si quieren venir, nos encantaría que ya sea presencial o en línea, nos siguieran para que conocieran a los autores que presentamos y también si gustan presentar lo que ustedes escriben, pues sería muy interesante. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Albanora. Y bueno, pasaría con usted, doctora Catalina, igualmente, pues, ¿qué mensaje le daría a aquellas familias, pues, que ya están inmersas dentro de una cultura binacional, que son mixtas, mexicanas, estadounidenses, y que justo, pues, de pronto el español queda tal vez un poco rezagado para que pues puedan justo inculcar en las pequeñas infancias el fomento a la lectura y en español? Bueno, creo que lo más importante es el fomento a la lectura, en el idioma que sea, porque sí, porque abre el universo, abre todo, abre el conocimiento, abre las culturas, abre la imaginación, como dijo Albanora, quizás lo más importante, nos deja soñar, nos acompaña. Entonces, la lectura en cualquier idioma, muy importante. Si es en español o no es español, pues eso depende. Hay todavía muchas personas que les cuesta trabajo leer en español. Esto es interesante, la mayor parte de nosotros pues no hablamos muchos idiomas, hablamos algunos o nada más uno, y entonces sabemos de los otros libros porque están traducidos y está bien. Si nada más podemos leer en un idioma, pues hay que buscar libros de todas partes del mundo en el idioma que nosotros podemos leer y disfrutar y no sufrirlo. Y si alguien tiene mucha paciencia, pues sí, y si no habla bien español, que ponga su diccionario al lado y que empiece a leer en español, como nosotros hacemos cuando leemos en inglés o en otro idioma. Creo que leer es muy importante. Creo que platicar de las lecturas es muy importante. Por eso los clubes de lectura son tan buenos. Puede uno hacerlo con alguien, pues que nos va a enseñar mucho sobre la literatura y cómo se escribe, pero también puede ser que hablemos con los amigos y que nos digan si les gusta, si no les gusta. A mí no me gusta que digan groserías, a mí sí me gusta que escriba de esta manera. Es muy divertido discutir los libros. Hay un libro muy bonito que se llama La mano de la buena fortuna. No es un libro mexicano, pero tiene una idea muy bonita. Lo que dice es que cuando dos personas leen el mismo libro al mismo tiempo, se encuentran en el libro. Es toda una historia de amor, pero la idea es muy bonita porque efectivamente si leemos lo mismo y lo discutimos, nos estamos encontrando a través de la lectura. Esa es una idea muy bonita. Yo creo que leer es lo importante, escribir es importante. Cuando estuvimos en el Festival of Books nos dio mucho gusto que presentamos al menos 3 libros escritos por grupos mexicanos o latinos que habían escrito sus historias. Entonces ahora muchísima gente está escribiendo su biografía y es algo muy importante. A lo mejor no van a tener tantísima gente que los lea, pero la gente cercana los va a leer. El profesor Guerrero escribió su biografía y yo creo que para sus hijos y sus nietos es como un tesoro. Y yo sé que todo el mundo va a tratar de escribir eso. A mí me da mucha pena que mis papás no escribieron sus historias y hubiera sido maravilloso que lo hicieran. Muchas gracias. Pues quiero decir, me parece en todo lo que hace la UNAM en la Feria del Libro me parece muy importante, pero me parece muy bonito que la gente fue a leer sus textos, lo que haya sido sus poemas. Y pues a la mejor en la próxima Feria del Libro podemos hacer un taller de escritura en español ahí con ustedes.
Pues hay que planearlo desde Sí. ahorita. La vez pasada nos tardamos y ya no nos dio tiempo de hacer muchas cosas, pero es muy buena idea. Hagamos un taller de escritura en español y lo planeamos desde ahorita. Yo creo que ya en septiembre hay que empezar a hacer propuestas. Sí, bueno, y aprovecho para también para anunciar, como estamos invitando a la gente a participar, que gracias a la UNAM Tucson y al Consulado de México tenemos ya como unos 6 o 7 años de hacer en línea el Día de Muertos, la escritura de calaveras. Entonces, estos poemas tan especiales mexicanos, porque solamente se escriben en México, pero que son de una larga tradición, porque vienen derivados del medievo, de las danzas de la muerte. Entonces hemos estado escribiendo poemas, hemos tenido muchísima gente. Creo que la última vez tuvimos 60 personas en línea y gente también que estuvo aquí virtualmente. Y pues es un esfuerzo que el consulado y la UNAM Tucson hacen. Entonces, aparten la fecha porque por el Día de Muertos siempre tenemos este taller de calaveras. Muchas gracias por la participación, doctora Albanora. Muchas gracias por su participación, doctora Catalina Stern. Le doy gracias al público que nos acompañó de manera presencial, así como también al público que nos acompañó de manera virtual. Quiero aprovechar también este último espacio para cerrar los esfuerzos que hace el Instituto de las Mexicanas y Mexicanas en el Exterior también para el fomento a la lectura. Una vez al año tenemos una convocatoria para recibir libros de texto en español. Son los mismos libros que se utilizan para la educación básica en México y está abierta la convocatoria para organizaciones, para escuelas, para bibliotecas e incluso para personas. Todas aquellas personas interesadas pueden recibir los libros de texto en español, así que los invitaría a que estén al pendiente de las redes sociales del consulado para que a través de nuestra colaboración entre el consulado, el Instituto de las Mexicanas y Mexicanos en el Exterior y la Secretaría de Educación Pública les podamos hacer llegar justo también esos libros de texto que son gratuitos y completamente en español. Asimismo, pues los invito a seguirnos a nuestras charlas del día de mañana. Tenemos también 2 transmisiones de Facebook Live donde estaríamos dando cierre a esta Semana Binacional de Educación con nuestra colaboración con el Colegio Comunitario de Pima, así como con la Fundación de Sunnyside. Les agradezco mucho a nuestros aliados estratégicos que hacen posible este tipo de iniciativas y nos vemos a la próxima. Que pasen muy buena tarde.